Una pregunta que cada uno de nosotros podríamos hacernos es, ¿qué es más importante para mí, quién soy o qué tengo? Si lo que me importa más es lo que tengo, significa que también valoramos lo que tienen otras personas más que quién son. Si así es, creo que vamos por el camino equivocado. Nunca lo que tengamos será suficiente. Siempre vamos a querer tener más, y eso nos lleva a codiciar lo que otros tienen, y a querer tener o incluso apropiarnos de lo que pertenece a otro. El 10º mandamiento lo podemos ver en Éxodo, capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento dice que no debemos codiciar. ¿Qué significa codiciar algo? Codiciar es desear intensamente algo que pertenece a otro, con la intención de poseerlo de manera indebida. Significa, no solo querer tener o poseer más, sino, peor aún, querer tener algo que pertenece a otra persona, a mi prójimo. Un deseo intenso por algo nos puede llevar a la envidia, al no tener algo que la otra persona posee. A su vez la envidia nos puede llevar al resentimiento o a la tristeza, por lo que tiene el otro, por su bienestar o por su éxito, generando en nuestro interior un sentimiento negativo hacia la otra persona. Es lo opuesto al mandamiento de amor al prójimo que nos enseñó Jesús. El gran problema de la codicia es que nos lleva fácilmente a pecar contra cualquiera de los otros mandamientos relacionados con el amor al prójimo. Santiago, capítulo 3, versículos 14 al 16, nos habla de la consecuencia de la codicia. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En este contexto, el apóstol Santiago se refiere a celos amargos traducido del griego, celotipian pikran, y que significa, un sentimiento de envidia amarga o destructiva que surge de la competencia o rivalidad, especialmente por querer lo que otros tienen. Contención, traducida del griego, eriteian, denota una ambición egoísta o rivalidad buscando el propio beneficio, o querer tener más, a expensas de otros. Estos sentimientos provienen de la codicia. Santiago nos dice que estos sentimientos son los que generan toda obra perversa contra los demás. En lugar de amor al prójimo, estos sentimientos llevan a la persona a desear el mal para otros, buscando el propio beneficio, sin importar los costos para los demás. La codicia nos puede hacer pecar contra cualquiera de los otros 5 mandamientos de amor al prójimo. Por ejemplo, por codicia podemos hurtar algo que pertenece al prójimo, podemos mentir y engañar al prójimo para quitarle algo, podemos herir o incluso, en casos extremos, llegar a matar al prójimo por adueñarnos de lo que posee. También, por la codicia, podemos actuar mal contra nuestros padres, porque codiciamos lo que les pertenece. También nos lleva al adulterio, cuando codiciamos la mujer del prójimo como dice Jesús, en Mateo, capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La codicia, no solo nos lleva a pecar contra los mandamientos de amor al prójimo, sino que también contra el amor a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 8 al 10, nos muestra la relación que existe entre la codicia y el amor al dinero o la avaricia. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí no se condena el dinero en sí, sino la codicia o amor desordenado o desmedido hacia él, poniéndolo en el centro del corazón y de las decisiones, es decir, cuando se convierte en una obsesión o ídolo en nuestro corazón. La avaricia o el deseo excesivo de poseer bienes materiales o riqueza, es idolatría, como nos dice Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Idolatría, es todo aquello que ponemos delante de Dios.
Aquello por lo cual dejando de lado lo que a Dios agrada, lo reemplazamos por lo que a nosotros nos agrada. En relación con la avaricia, Jesús respondió a una persona que le pidió: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. La Biblia no nos dice si al hermano, por ser el mayor, le correspondía toda la herencia, como se usaba en esos tiempos, o si el hermano se había adueñado de parte de la herencia que le correspondía a esta persona. Jesús responde en Lucas, capítulo 12, versículos 14 y 15. Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta persona, codiciando parte de la herencia, estaba actuando con envidia y resentimiento. Jesús reprocha la avaricia. Más aún, Jesús da un claro mensaje: la vida del hombre no consiste en tener más. Lo que importa no es lo que tengamos, sino quienes somos ante Dios. Uno de los mejores ejemplos que nos da Jesús respecto a la envidia es en la parábola de los obreros de la viña. Cuando los que comenzaron a trabajar al principio del día vieron que recibieron el mismo salario que los que comenzaron al final del día, se enojaron y reclamaron contra el dueño, pensando que debían recibir más dinero que el acordado. Pero el dueño les respondió, en Mateo, capítulo 20, versículos 15 y 16. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia, porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La envidia es el resultado de la codicia. A Dios no le agrada la envidia. Cada uno de nosotros debiera estar conforme con lo que Dios nos dé y no envidiar a otros porque tienen más. En una situación parecida a la de los obreros de la viña, después que Jesús resucitó, Pedro, que conocía la historia de los obreros de la viña, cae en la envidia hacia Juan, pensando que Jesús había dicho a Juan que no moriría. El apóstol Juan nos relata en Juan, capítulo 21, versículos 20 al 23. Cuando Jesús le dijo a Pedro que lo siguiera, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro cayó en la envidia hacia Juan, codiciando la bendición que él pensó que recibiría Juan, de que no iba a morir. En esta actitud, Pedro mostró mayor amor por sí mismo que por su prójimo. Quien ama a su prójimo como a sí mismo, no sentiría envidia de todo lo bueno que le pueda ocurrir al prójimo. Reflexionando en el alcance que dio Jesús a cómo se debían cumplir los 10 mandamientos, bajo su perspectiva del amor, podemos ver que todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a caer en el pecado. De hecho, no existe, ni ha existido, ningún ser humano que pueda decir que nunca ha pecado, o que no cometerá nunca más un pecado. Por eso, no es posible que la salvación se logre con cumplir los mandamientos. Basta con fallar en un mandamiento para fallar en todos ellos. Como dice Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ni siquiera cumpliéndolos rigurosamente a la letra de la ley, como lo hacían o decían hacerlo los fariseos, era posible salvarse. No solo porque nuestra naturaleza humana nos lleva siempre a pecar, sino porque cumplirlos a la letra de la ley, en forma legalista, no es cumplirlos en su espíritu, que es el amor a Dios por sobre todo, y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Nuestra esperanza de salvación está en Cristo. Jesús se encarnó como un ser humano, adoptando una naturaleza humana igual a la nuestra, con la diferencia que nunca cometió pecado alguno. Al morir en la cruz, cargó con todos nuestros pecados. Asumió el castigo que cada uno de nosotros merece por nuestros pecados. En la cruz, con su sufrimiento y muerte, sin haber cometido pecado alguno, tomó nuestro lugar, y nos reemplazó, liberándonos de recibir el castigo de la muerte eterna. No había otra solución y Dios lo sabía. Nosotros, no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos, por muchas buenas obras que hagamos. Somos pecadores.
Nuestra salvación solo la podemos lograr porque Jesús, por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros, asumió nuestro castigo y nos ofreció, por gracia, o sea, sin que lo merezcamos, el que podamos ser salvos todos los que creemos en Él. Durante nuestra vida en este mundo, nunca podremos llegar a un estado en que no pecaremos más. La perfección no existe en este mundo imperfecto, dominado por Satanás y sus demonios. Dios lo sabe. Pero, aunque nunca lleguemos a ser santos y dejar de pecar, el camino a la santidad es un proceso que debemos seguir, arrepintiéndonos y levantándonos cada vez que caigamos en lo que está mal. Si creemos en Jesús y aceptamos su sacrificio en la cruz, no solo le estaremos agradecidos por lo que hizo para salvarnos, sino que le amaremos con todo nuestro ser y ese amor es el que nos llevará por el camino de santificación. Las buenas obras que hagamos y el cumplimiento de sus mandamientos no lo haremos para salvarnos, ya que, ya, somos salvos. El cumplimiento de los mandamientos de Dios no debiera ser por obligación, sino nuestra respuesta de amor y gratitud por el amor que Él nos da. Que Dios te bendiga.